senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo. Con su venia, señor presidente, nuestro posicionamiento va a ser para situar el tema de la seguridad en México y todos los pasos que ha seguido. Porque la Ley de Seguridad Interior que hoy se va a imponer por el PRI y sus aliados es el último eslabón en la construcción de un Estado policíaco militar. Subordinado, lo he dicho, pero nadie lo oye, a los Estados Unidos. La construcción del Estado policíaco militar, elaboración paulatina de un sistema jurídico concatenado y planeado en el exterior. El Estado policíaco militar significa un estricto control social por las Fuerzas Armadas, control social. Eso es lo que se persigue al mantener al Ejército y a la Marina en las calles de México. Las amenazas, ya nos dijeron, no son externas. No hay enemigo externo, es nuestro socio. El enemigo es interno, dicen, ¿verdad? El terrorismo, la guerra contra las drogas, crimen organizado. Ese es el enemigo. Ese es el enemigo de la seguridad nacional y del Estado policíaco militar. Las empresas transnacionales exigen la garantía de la represión política y militar. Lo hemos discutido aquí y se van a acordar. El Estado policíaco militar suma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. No es una ley aparte, ¿eh? La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de noviembre de 96. Las reformas al Código Penal Federal de ese año que establecen el tipo penal de la delincuencia organizada. La delincuencia organizada entra unión de 3 personas o más, fíjense, para cometer cualquier delito. Delincuencia organizada puede ser cualquier delito. Se menciona el terrorismo, pero no nada más. Cualquier delito es delincuencia organizada, si así lo quieren. Permite las operaciones encubiertas, ya. La intervención de las comunicaciones privadas, ya, aquí en estas leyes que aquí se aprobaron, como parte de este establecimiento del Estado policíaco militar que hoy concluye. En 2002, México se integró al Comando Norte de los Estados Unidos, tras los atentados de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 y de la expedición importantísima de la Patriot Act, que ya nos rige. El término de seguridad interior no deriva de nuestra historia constitucional, deriva del concepto Homeland Security del 2001. Los riesgos y amenazas, repito, no se refieren al exterior, claro, sino a la amenaza del interior, en donde los enemigos son los terroristas, los narcotraficantes, los invasores, los que quieran devenir. Se trata de control social. El 28 de octubre de 2013 se celebró en México la Conferencia Especial sobre Seguridad de la OEA, que manejan ya saben quién, ahora hasta nosotros, que aprobó la Conferencia Especial sobre Seguridad de la OEA, la Declaración sobre Seguridad en las Américas. Y esta Declaración sobre Seguridad establecida por la OEA, la Seguridad en las Américas, introdujo las nuevas amenazas de seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿verdad? Terrorismo, crimen organizado, inmigración ilegal, aunque ajenas, la hicieron propias todos los países de América Latina. El 5 de abril de 2004 se publicó la reforma constitucional en los artículos 73, fracción 29M y 89, fracción sexta, para introducir importado a Estados Unidos ese concepto de seguridad nacional. Es
la consecuencia de la aprobación de este catálogo o decálogo de la OEA, inmediatamente se incorpora a la Constitución de la República. De ahí surge este concepto de esa movilización, de esa manipulación de la OEA a todos los países de América Latina, que estableció estas medidas, ¿verdad?, y se meten en la Constitución. Si no entendemos esto y si no les damos seguimiento, pues no entendemos por qué aparece de repente una nueva concepción de la seguridad nacional. Hay que reformar la Constitución, no para reforma para seguridad interior, para la seguridad nacional, ese concepto de seguridad que es al que le preocupa a Estados Unidos, no a nosotros. Nosotros no tenemos los problemas de terrorismo por las guerras extranjeras, nosotros no tenemos una serie de preocupaciones, pero se convierte en amenaza interior. Desaparece la amenaza de cualquier poder hegemónico de América Latina, que ya sabes cuál es, ese ya no es amenaza. Las amenazas son las que a ellos les interesa para que se persigan aquí para su propio beneficio. El 5 de abril de 2004 se publicó la reforma constitucional, los artículos 73, ya lo comentábamos, importando el concepto de seguridad nacional. La Ley de Seguridad Nacional se publicó en el Diario Oficial en enero de 2005. Su artículo define la seguridad nacional, como lo decíamos, frente a las amenazas y riesgos que definen la rebelión, el terrorismo, el sabotaje. Pero faculta además la intervención de comunicaciones y las operaciones encubiertas. Otro eslabón, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, ASPAN, suscrito por Vicente Fox en marzo de 2005, que involucra a Canadá, Estados Unidos y México en un esfuerzo conjunto, integrado. Nuestras políticas de seguridad deben ser para garantizar la integración de Estados Unidos, Canadá y México, con los objetivos de seguridad de los Estados Unidos. En 2009 y 2013, el ASPAN se modifica, cambia de nombre y se llama Diálogo Económico de Alto Nivel. Es lo mismo, ese lo utiliza Zedillo. Y ahí se dan un sinnúmero de acuerdos económicos, políticos, de seguridad, ¿verdad?, que comprometen a México a la política definida entre el país hegemónico y el pequeño presidente Peña Nieto, sin que lo apruebe el Senado. Nadie sabe qué van arreglando, sino simplemente lo que sacan en los boletines que quieren. Calderón, para impedir el paso de las drogas a los Estados Unidos, inicia en diciembre de 2006 la guerra contra las drogas, con exigencia de Estados Unidos. Lo analizamos en su tiempo, exigido por los Estados Unidos. Ellos quieren que los muertos estén en México desde entonces, a que nosotros tenemos que perseguir, aniquilar, matar a todos aquellos que llevan drogas allá. Pero la militarización en Estados Unidos no existe. Y los muertos están aquí y no allá, ¿verdad? Para eso los Estados Unidos exigen y se acepta, ¿verdad?, que aquí haya una guerra contra las drogas, una guerra contra las drogas. Costó en ese periodo más de 100,000 muertos, ¿no? La guerra contra las drogas, impuesta por los Estados Unidos, con la presión de ellos para que no pasen las drogas allá y los muertos estén aquí. Claro, costó en ese periodo más de 100,000 muertos y más de 30,000 desaparecidos. Violentó el Estado de Derecho al permitir que las Fuerzas Armadas realizaran ya desde entonces funciones contra la Constitución de la República. La iniciativa Mérida, que se les olvida. Se lo comentaba ya a los gobernadores, se abrían los ojos, ¿verdad? La iniciativa Mérida, lo saben, el acuerdo de Calderón con George Bush, 30 de junio de 2008, no ratificado por el Senado, es inconstitucional, pero implica formalmente la obligación de mantener nuestras Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico y al crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos diseña libremente las políticas militares y de seguridad y las implementan en la región. Las Fuerzas Armadas quedan subordinadas al Departamento de Estado, a la Homeland Security, a la CIA y otras agencias del gobierno de Estados Unidos. No se les olvide tampoco. Recuerden ustedes, a cada rato el Congreso de Estados Unidos analiza si el dinero, que son nada, con lo que gastamos nosotros en la militarización, en la compra de armas allá, el Congreso de los Estados Unidos se permite supervisarnos, porque con el Plan Mérida nos comprometimos a hacer lo que ellos quieren, ¿verdad? Y están siempre pendientes y ver si los $4 que nos mandaron han sido eficientemente analizados. El Congreso de los Estados Unidos nos revisa a ver si somos eficientes o no. Y cuando hay alguna cosa que no les gusta, como la escapatoria, la salida del Chapo, un golpe en el New York Times y dice: esos mexicanos no sirven para nada, ¿verdad? Vamos a presionarlos para que sí sirvan. La ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 2 de enero de 2009, iniciativa de Calderón, permite el uso de agentes encubiertos, la información satelital de la telefonía y el Internet. Incluye el concepto de inteligencia preventiva desde antes, la georreferencia de equipos de comunicación móvil en tiempo real y el sistema de escuchas, con la obligación, no se nos olvide porque es un sistema concatenado, con la obligación, con estos acuerdos, de transmitir y compartir toda la inteligencia que tengamos, toda, con los Estados Unidos. El Pacto por México, fíjense, 2 de diciembre de 2012, comprometió a imponer el nuevo sistema penal acusatorio introducido en la Constitución del 2008, con el fin de homologar el sistema penal mexicano al norteamericano, con lo que se sustituye, es parte de esa guerra de cuarta generación, se sustituye la cultura jurídica nacional de origen románico, por el common law. ¿Por qué? Porque ellos quieren que el sistema penal en México sea igual al suyo. Y les quiero decir que el sistema penal norteamericano es pésimo. Entonces se arreglan y constitucionalmente se arreglan y se ponen: si aceptas te quito años. Ese sistema penal es ajeno a la cultura mexicana. Es un fracaso en México, porque los abogados, los magistrados, los jueces no saben de eso, no están entrenados para estudiar otra cosa. Y la Suprema Corte, que en un principio, recuerdo, se opuso, después fue sometida como acostumbran y dijo: está muy bien, es un gran sistema. Es un gran sistema imposible, porque tienen que meter miles de estudios y cortes, y los jueces tienen que estar ahí, en fin, una cultura ajena que es parte de esta guerra de destrucción de la cultura mexicana. No se les olvide que las telecomunicaciones 100% para abiertas a la inversión extranjera. Fíjense, Carlos Pascual, ¿se acuerdan de Carlos Pascual? Ese embajador, cuando llega de un estado fallido en Irak, en 2011, como embajador en México, llegó a impulsar la presencia de agentes norteamericanos en territorio nacional y en sus declaraciones para combatir el crimen organizado, de acuerdo al sistema jurídico de los Estados Unidos. Y dijo que esto es muy importante y lo vamos a discutir. Dijo: ese desvergonzado y majadero de Pascual, después el encargado en el Departamento de Estado de la privatización energética de México, ahí con Hillary Clinton, que algunos querían de presidenta con sus camisetas, ¿no? Dijo que no contábamos con Estado de Derecho, que teníamos que escucharlos a ellos porque nos van a enseñar y entrenar en todo. El transitorio octavo de la reforma energética, acuérdense, aquí aprobado, garantiza a las transnacionales, obviamente, ¿verdad?, la ocupación temporal, o sea, la expropiación, para poner a su disposición el territorio nacional
para que exploten sus recursos a gusto, energéticos, mineros, eléctricos, etcétera, ¿no? Pueden exigirle al gobierno mexicano, ¿verdad?, que expropie, que les entreguen la parte del territorio nacional que ellos quieran, aprobado en este Senado, no se les olvide. El 6 de octubre de 2015, la Secretaría de Relaciones Exteriores reconoce el envío de efectivos de las fuerzas al exterior, operaciones ya combinadas con el mando norte. Les recuerdo también la reforma de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El 12 de noviembre de 2015, aprobado aquí, la reforma a la Ley de Armas que permiten, y les pareció muy bien, la presencia de agentes armados de migración y aduanas, esos que matan a los jóvenes mexicanos, incluso desde allá, armados, agentes de migración y aduanas de los Estados Unidos en territorio nacional, armados. Aquí se aprobó, ¿eh? ¿Quién lo pidió? Sí. Para que sepan lo que es un Estado policíaco militar armado aquí. Las reformas a la ley, ya termino, es un recorrido que nos recuerda muchas cosas de aquí del Senado. Las reformas a la ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, ¿verdad?, que establecen un régimen penal especial en materia de hidrocarburos para que las transnacionales vinieran con tranquilidad a quedarse con la industria petrolera mexicana, ¿verdad? Establecieron ahí el terrorismo en materia de petróleo, que nunca hemos tenido terrorismo, pero pues a ellos les preocupa. El 13 de mayo de 2016 se reúnen los mandos de la defensa de Estados Unidos con los secretarios de Defensa y Marina de México. El jefe del ejército de Estados Unidos agradeció el apoyo de México para consolidar las políticas de seguridad en el continente, apoyo militar. Otra joya de aquí, las reformas al Código Militar y la aprobación del Código Militar de Procedimientos Penales publicadas en el Diario Oficial en 2016 confirieron un poder desmedido al secretario de la Defensa, que nombra todo, su justicia es él, y permite cateos, intervención de telecomunicación y presentación de testigos. Aquí lo discutimos, aquí se aprobó, ¿verdad?, dándole al ejército una serie de funciones exorbitantes. En junio de 2017, también aquí, recuerden, todo desde aquí, mi querido presidente, es un recordatorio, ¿no? Es un amable recordatorio. En junio de 2017 se militarizan los puertos del país. No estamos militarizando nada, ¿eh? Se militarizaron los puertos del país porque el embajador de los Estados Unidos, Pascual, estableció en el Congreso, o señaló en el Congreso de los Estados Unidos, que no cabían sus barcos, su explotación en sus puertos, que necesitan los puertos mexicanos. Así se dijo, ¿eh? Y para eso, para que estén tranquilos, se militarizaron los puertos. El 19 de mayo, los secretarios de Relaciones Exteriores y Gobernación tuvieron reuniones con el secretario del departamento Tillerson, ¿se acuerdan? Ese de ExxonMobil, y con John Kelly. Acuerdos opacos, sin participación del Senado, inconstitucionales, fortalecen y subordinan a México a los intereses de Estados Unidos. Publicado en el New York Times, aquí no. Entre el 14 y el 16 de junio de 2016 se celebró en Miami, Florida, concluye, señor senador, la Confederación de Alto Nivel sobre la Seguridad y Economía para México y Centroamérica. Se mutó nuevamente la Alianza en la Prosperidad y Seguridad de las PAN para darle un enfoque ya primordialmente mexicano. Voy a concluir con esto, para ser actual. Videgaray Osorio Chong, el promotor del militarismo en México en lugar de las policías, se reunieron hoy con todos los secretarios, la plana mayor de Estados Unidos, el Departamento de Estado y la Homeland Security, para hablar de la cooperación, o sea, la rendición de cuentas en materia de seguridad. Osorio Chong anunció en los Estados Unidos, frente a estas autoridades militares de ese país y parte del gabinete norteamericano, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Cuando no empezamos a discutirla, en el Senado apareció en CNN. Y sin tomar en cuenta para nada, Osorio Chong no se enteró de la oposición a esta ley de la Organización de las Naciones Unidas y todas las organizaciones internacionales en las que está burlando esta ley, ¿verdad? Nada de eso dijo, ¿verdad?
Sí, esta ley es el eslabón final de esta sumisión de la seguridad nacional a los Estados Unidos. No se les olvide, aunque se hagan como que no oyen, ¿verdad? Esa es la verdad. Esa es la verdad y todo el mundo se hace guaje. Estamos entregando la seguridad nacional a los Estados Unidos, ya completándola. ¿Les parece eso patriótico? ¿Les parece entregar nuestra seguridad de nuestro pueblo, de nuestros recursos a los Estados Unidos? ¿Ustedes creen que su objetivo es la protección y la seguridad de México? No, y ese es otro tema que vamos a ver. Es la intervención, la ocupación territorial, nuestros recursos, la destrucción de nuestra cultura, la educación, todo lo que nos hace mexicanos, hay que cambiarlo. Eso se llama, para que sepan, y aquí lo podemos todavía discutir, ¿verdad? Se llama la guerra de cuarta generación, silenciosa, que ella ocupó, y cuentan con ustedes, para consolidarlo. Qué vergüenza. Gracias, presidente. Gracias a usted, don Manuel Bartlett.